Filosofía desatada. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los pensadores más influyentes de la historia calificó a Sócrates, el padre de la filosofía occidental, como repugnante? Así comienza la feroz y fascinante crítica de Friedrich Nietzsche, quien no solo derriba la figura de Sócrates, sino que lo acusa de ser un símbolo de decadencia, un enemigo de la vida misma. Bienvenidos a Filosofía desatada, donde hoy desentrañaremos una de las disputas más explosivas y profundas de la filosofía. Para Nietzsche, Sócrates no es el héroe de la razón que tantos veneran, es más bien el origen de una enfermedad cultural, el racionalismo excesivo. En su obra El ocaso de los ídolos, Nietzsche ataca sin piedad esta figura mítica, acusándolo de haber traicionado la vida instintiva y vital que debería guiar al ser humano. Pero, ¿qué llevó a Nietzsche a este juicio tan contundente? ¿Por qué considera a Sócrates el precursor de una moral que niega la vitalidad y la libertad del espíritu? En este vídeo, exploraremos cómo Nietzsche interpreta a Sócrates como un ídolo caído, desmontando pieza por pieza su legado y exponiendo las tensiones entre la racionalidad socrática y los valores dionisíacos que Nietzsche tanto defendía. Además, reflexionaremos sobre lo que esta enemistad filosófica nos dice acerca de la moral, la existencia y el papel de la razón en nuestras vidas. Si amas la filosofía tanto como nosotros, este es el momento para suscribirte a Filosofía desatada y sumarte a una comunidad donde cuestionar los ídolos del pensamiento es una pasión. Dale al botón de suscribirse y acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo del pensamiento nietzscheano. ¿Estás listo para desentrañar este duelo de titanes? Comencemos. En la mirada de Nietzsche, Sócrates encarna un síntoma profundo de decadencia. No es simplemente un filósofo que inaugura una era de pensamiento racional. Para Nietzsche, Sócrates representa un giro hacia una forma de vida debilitada, donde la razón se eleva como un sustituto enfermizo de los instintos vitales que deberían guiar al ser humano. Su figura, tan celebrada por la tradición filosófica occidental, aparece aquí bajo una luz sombría, Sócrates como el antítesis de la vida en su plenitud. Para comprender esta crítica, debemos situarnos en el contexto histórico de Sócrates. Atenas estaba en plena crisis, marcada por guerras, decadencia cultural y una profunda confusión moral. Nietzsche observa que Sócrates no es un accidente en esta época de declive, sino su producto más evidente. Según él, la obsesión de Sócrates con la razón, su fe en que todo podía y debía ser explicado mediante el diálogo lógico, es el reflejo de una civilización que había perdido la conexión con sus raíces vitales y su fuerza instintiva. En el ocaso de los ídolos, Nietzsche describe a Sócrates como una figura que impone el dominio de la lógica sobre los impulsos naturales, una operación que Nietzsche interpreta como un acto de defensa ante su propia debilidad. Sócrates, con su famosa afirmación de que una vida sin examen no merece ser vivida, convierte la reflexión constante en una herramienta para reprimir las pasiones y los instintos. Para Nietzsche, este énfasis en el análisis perpetuo de la vida no es un signo de fortaleza, sino un síntoma de agotamiento, un intento desesperado de escapar de las incertidumbres y riesgos de la existencia. La decadencia, en la que Nietzsche inscribe a Sócrates no es meramente personal, es un fenómeno cultural más amplio. Sócrates eleva la razón al trono, apartando del camino todo lo que no puede ser medido, definido o explicado. Conceptos como el bien y la justicia, que Sócrates perseguía incansablemente en sus diálogos, son, para Nietzsche, abstracciones muertas que desvían al ser humano de lo concreto y visceral. En lugar de enfrentarse al caos de la vida con valor y creatividad, Sócrates introduce una especie de obsesión enfermiza por la claridad y el control, una huida del carácter dionisíaco de la existencia. Pero Nietzsche no se detiene ahí. Incluso el físico aspecto de Sócrates es para él un signo revelador. Lo describe como feo,
no solo en el sentido estético, sino como un reflejo de su alma, un hombre que necesitaba de la razón para dominar un desorden interno. Esa fealdad, según Nietzsche, es un símbolo de la disonancia entre la vida y la lógica, entre el cuerpo y el espíritu, entre los instintos y el intelecto. Para ejemplificar esta decadencia, pensemos en la obsesión socrática por definir el bien. En sus interminables diálogos, Sócrates insiste en buscar una respuesta racional y universal, una definición fija que pueda guiar la conducta humana. Nietzsche, en cambio, ve esta búsqueda como un intento de negar la diversidad y el flujo caótico de la vida. Para él, el bien no puede ser reducido a una fórmula, es algo que surge, vive y muere en los instintos y la voluntad de poder de cada individuo. La crítica de Nietzsche no busca simplemente destruir la figura de Sócrates, sino revelar cómo este filósofo se convirtió en el origen de una tradición cultural que privilegia la razón sobre los instintos, el deber abstracto sobre la experiencia concreta, y la moral universal sobre las pasiones individuales. Este legado, según Nietzsche, es una traición a la vida misma, una señal de decadencia que resuena mucho más allá de la época de Sócrates y que aún podemos observar en la cultura contemporánea. Así, Sócrates, lejos de ser el héroe que redime a la humanidad con la luz de la razón, se transforma en la narrativa de Nietzsche en un símbolo de fragilidad cultural, un hombre que, enfrentado al caos de la vida, opta por reducirla a lo racional y, en ese proceso, la despoja de su esencia más vibrante. La crítica de Nietzsche al intelectualismo moral de Sócrates es una de las más incisivas en su filosofía. Sócrates defendía que la virtud es un tipo de conocimiento y que todo mal es consecuencia de la ignorancia. Esta idea, tan emblemática del pensamiento socrático, convierte la moral en una cuestión puramente racional, desligada de las pasiones y los instintos. Para Nietzsche, esta concepción de la moral es profundamente equivocada, y lo que es más importante, profundamente dañina. En palabras de Sócrates, nadie comete el mal a sabiendas. Para él, el ser humano peca o yerra únicamente por desconocer lo que es verdaderamente bueno, como si bastara iluminar con la luz de la razón el camino correcto para que todos lo sigan sin titubear. Nietzsche, en cambio, entiende que el comportamiento humano está lejos de ser dictado únicamente por la razón, es el resultado de una compleja interacción entre fuerzas instintivas, biológicas y culturales. La idea de que la moral puede ser reducida a conocimiento lógico es, para Nietzsche, una simplificación peligrosa que mutila la riqueza y la profundidad de la vida humana. Según Nietzsche, el intelectualismo moral niega las potencias irracionales que conforman nuestra naturaleza. Los instintos, lejos de ser enemigos de la virtud, son en realidad su fuente primordial. La creatividad, la valentía y la fuerza de carácter nacen de impulsos profundos que no pueden ser domesticados por la razón sin pagar un alto precio. Para Nietzsche, la verdadera moral no surge de la contemplación racional, sino de una afirmación instintiva de la vida, una capacidad para transformar los impulsos en expresiones auténticas de poder y vitalidad. Para ilustrar esta oposición, podemos observar la obsesión socrática por el control racional de la conducta humana. Sócrates creía que, al educar la mente para comprender qué es lo bueno, se podía transformar automáticamente el comportamiento de las personas. Sin embargo, Nietzsche identifica aquí una negación de los aspectos más vitales de la existencia humana. Los impulsos y pasiones no desaparecen simplemente porque la razón los catalogue como malos. Por el contrario, cuando se reprimen de manera sistemática, tienden a emerger de formas distorsionadas, generando culpa, resentimiento o incluso nihilismo. Un ejemplo claro de esta tensión entre instinto y razón se puede encontrar en la creatividad. Para Nietzsche, los actos verdaderamente creativos no surgen de un análisis racional, sino de una conexión profunda con los impulsos y las emociones.
Los grandes artistas, líderes o pensadores no se destacan por su capacidad para razonar en abstracto, sino por su habilidad para canalizar sus energías instintivas en formas que transforman la realidad. El intelectualismo moral de Sócrates, al priorizar la lógica sobre el instinto, sofoca esta capacidad creadora y empobrece la experiencia humana. Nietzsche también cuestiona las implicaciones prácticas de la postura socrática. Si el mal solo es fruto de la ignorancia, entonces la solución al sufrimiento humano se reduciría a educar e ilustrar a las personas. Pero Nietzsche ve en esto un idealismo ingenuo que ignora las fuerzas más profundas que moldean la vida. La lucha entre el bien y el mal no se resuelve en el plano del conocimiento, sino en el campo de batalla de los impulsos, donde la voluntad de poder juega un papel central. Además, este énfasis en la razón como árbitro supremo de la moral introduce, según Nietzsche, una peligrosa desconexión entre el ser humano y su naturaleza instintiva. La búsqueda de una vida plenamente racional, en el sentido socrático, lleva a una especie de alienación de la propia vitalidad. En lugar de aceptar y canalizar los impulsos hacia una afirmación creativa de la existencia, el intelectualismo moral los reduce a un problema a resolver o un enemigo a derrotar. Para Nietzsche, la moralidad no es un asunto de iluminación intelectual, sino de equilibrio y expresión de las fuerzas que nos constituyen. La virtud no es el conocimiento de una verdad abstracta, sino la capacidad de vivir plenamente en armonía con nuestros instintos más profundos, sin sucumbir a su desbordamiento ni sofocarlos con dogmas racionales. Así, mientras Sócrates aboga por una vida controlada por la razón, Nietzsche defiende una moralidad que surge del cuerpo, de los impulsos y de la afirmación de la vida como un todo. Esta crítica al intelectualismo moral no solo desmonta una de las premisas fundamentales de la filosofía socrática, sino que también pone en tela de juicio toda una tradición que ha elevado la razón por encima de los instintos. Nietzsche nos invita a reconsiderar no solo lo que entendemos por moral, sino también el lugar que otorgamos a la razón en nuestra existencia, sugiriendo que una vida verdaderamente rica y plena debe integrar, y no reprimir, las fuerzas irracionales que nos definen como seres humanos. En la obra El ocaso de los ídolos, Nietzsche lanza una observación desconcertante, califica a Sócrates de feo. Aunque esta descripción pueda parecer trivial o incluso superficial, en el pensamiento de Nietzsche tiene una carga simbólica y filosófica profunda. Para él, la fealdad de Sócrates no es meramente física, sino un reflejo de un desorden interno, de una decadencia espiritual que simboliza la subordinación de la vida instintiva al dominio frío de la razón. Nietzsche describe a Sócrates como alguien cuyo rostro, lejos de irradiar la nobleza que se esperaría de un gran filósofo, proyectaba una discordia interna. En un diálogo socrático ficticio que Nietzsche imagina, Sócrates reconoce esta característica y la justifica: soy feo porque contengo dentro de mí el caos de los instintos. Esta declaración, para Nietzsche, encapsula el problema central de Sócrates. Era un hombre que, consciente de sus propios impulsos desordenados, utilizó la razón no como una aliada de la vida, sino como un instrumento de represión, una forma de controlar lo que no podía dominar naturalmente. La fealdad, en este contexto, opera como metáfora. Representa, según Nietzsche, una existencia que ha perdido su equilibrio. En el pensamiento griego clásico anterior a Sócrates, la belleza no era un simple atributo físico, sino un signo de armonía entre el cuerpo, el alma y el cosmos. Sócrates rompe con este ideal, su razón actúa como un tirano interno, que intenta gobernar sobre un alma que Nietzsche ve como débil y desgarrada. En este sentido, Sócrates simboliza una nueva etapa en la decadencia de los valores griegos, una transición de lo dionisíaco, la afirmación de la vida en toda su fuerza, incluso en su caos, hacia una visión apolínea deformada por un racionalismo excesivo. Este juicio estético tiene implicaciones filosóficas más amplias.
Nietzsche no ve la belleza como un simple accesorio, sino como un criterio para evaluar la vitalidad de una cultura o de un individuo. En contraste, la fealdad de Sócrates no solo es física, sino una manifestación visible de su lucha interna, de una desconexión con los impulsos que, según Nietzsche, deberían ser afirmados y celebrados. En Sócrates, la razón no complementa los instintos, sino que los sofoca, llevando a una existencia que Nietzsche describe como reactiva, marcada por la negación y el control, en lugar de la creación y la expansión vital. Para subrayar esta crítica, Nietzsche contrasta a Sócrates con las figuras dionisíacas de la mitología griega. Dioniso, el dios de la fertilidad, el vino y la celebración de la vida en su aspecto más caótico, representa para Nietzsche un modelo de belleza trágica, donde la afirmación de la vida incluye la aceptación del sufrimiento, el caos y la muerte. Mientras Sócrates se obsesionaba con buscar definiciones estáticas de conceptos como el bien y la justicia, Dioniso encarnaba la fluidez y la riqueza de la existencia. La estética dionisíaca no busca controlar la vida, sino abrazarla, incluso en su irracionalidad. Un ejemplo de esta contraposición puede encontrarse en el arte y la poesía de la Grecia clásica. Los héroes dionisíacos de las tragedias, como Prometeo o Edipo, encarnan la lucha y la aceptación de los límites humanos, mientras que Sócrates, con su insistencia en la razón, rechaza esa dimensión trágica de la existencia. Para Nietzsche, la tragedia griega, antes de Sócrates, representaba una síntesis sublime entre el caos y el orden, entre los instintos y la razón. Sócrates, en cambio, inaugura una era donde el racionalismo destruye esta síntesis y convierte a la filosofía en una herramienta para negar la vida en lugar de comprenderla en toda su complejidad. Nietzsche no plantea esta crítica estética solo como una cuestión histórica o filosófica abstracta. Su argumento tiene resonancias prácticas y culturales. Advierte que el legado socrático sigue vivo en las instituciones que privilegian la racionalidad abstracta por encima de la creatividad y la pasión. En este sentido, Sócrates no es solo un individuo feo, sino el precursor de un tipo de pensamiento que Nietzsche considera profundamente destructivo para la vitalidad humana. Así, la fealdad de Sócrates, entendida desde la óptica nietzscheana, es un símbolo de una vida desconectada de sus raíces instintivas y vitales. Mientras que las figuras dionisíacas celebran la tragedia de la existencia como un acto de belleza sublime, Sócrates intenta racionalizar y domesticar lo que no puede ser controlado, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de la decadencia espiritual que Nietzsche combate en su filosofía. Este juicio estético-filosófico nos invita, finalmente, a reconsiderar la relación entre razón, instinto y belleza en nuestras propias vidas y en la cultura que nos rodea. En la visión de Nietzsche, Sócrates no solo es un símbolo de decadencia, sino también un enemigo declarado de la vida instintiva y pasional. Este filósofo, al colocar la razón por encima de los instintos, se convierte en el precursor de una tradición que busca domesticar lo que Nietzsche considera la esencia más auténtica de la existencia humana, los impulsos vitales que nos conectan con el flujo incontrolable de la vida. Para Nietzsche, este rechazo de la vida instintiva es más que un error filosófico, es un acto de negación de la vida misma. Sócrates vivió en un tiempo de crisis moral y cultural en Atenas, un momento en el que los valores tradicionales estaban siendo cuestionados. En este contexto, su exaltación de la razón como guía suprema parecía una solución prometedora. Pero Nietzsche interpreta este enfoque como una estrategia de defensa frente a la vida, no como un verdadero acto de afirmación. Sócrates, según Nietzsche, recurría a la razón para controlar sus propios impulsos, en lugar de aceptar y canalizar esa fuerza instintiva hacia una existencia más plena. La filosofía socrática se fundamenta en un ideal de autocontrol absoluto, donde los deseos y pasiones son vistos como obstáculos que deben ser vencidos. Este modelo contrasta radicalmente con la noción nietzscheana de la voluntad de poder,
que no busca reprimir los instintos, sino transformarlos en fuerzas creativas. Para Nietzsche, la vida no se realiza plenamente en el ámbito del control racional, sino en la capacidad de los seres humanos para afirmar sus impulsos, aceptar el caos y convertirlo en una expresión de su poder y vitalidad. Los diálogos socráticos son una prueba evidente, según Nietzsche, de esta lucha contra los deseos instintivos. Sócrates se embarca en interminables debates en busca de definiciones precisas y universales de conceptos como el bien, la justicia o la virtud. Este proceso, aunque admirable para muchos, es visto por Nietzsche como una señal de debilidad, un intento de reducir la riqueza de la vida a términos que puedan ser comprendidos, controlados y encajados en un sistema lógico. Para Nietzsche, esta obsesión por la claridad y el control es una traición a la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. El rechazo socrático de los valores dionisíacos también es un punto central en esta crítica. Los valores dionisíacos, que celebran la vida en su totalidad, incluyendo su caos, sufrimiento y placer desbordante, son fundamentales en el pensamiento nietzscheano. Dioniso representa la afirmación de la vida tal como es, sin filtros racionales que la limiten o nieguen. Sócrates, al colocar la razón como el árbitro supremo, rechaza este aspecto esencial de la existencia y opta por un modelo apolíneo de orden y medida que Nietzsche considera estéril y debilitante. Un ejemplo de esta lucha constante entre razón e instintos en la filosofía socrática puede encontrarse en su famosa idea de que una vida no examinada no merece ser vivida. En esta declaración, Sócrates sugiere que la reflexión racional es la única forma válida de existencia, relegando los impulsos, las pasiones y los placeres instintivos a un segundo plano, como si no fueran componentes esenciales de la vida. Nietzsche, en cambio, plantea una perspectiva opuesta: la vida examinada, en su sentido socrático, a menudo termina siendo una vida mutilada, desconectada de las fuerzas que la alimentan. Este rechazo de la vida instintiva también tiene consecuencias éticas y culturales más amplias. Al priorizar la lógica sobre la vitalidad, Sócrates inaugura una tradición que, para Nietzsche, culmina en la moral judeocristiana, donde los impulsos humanos son constantemente juzgados, reprimidos y reinterpretados como pecados. Esta moral, heredera del racionalismo socrático, niega las pulsiones naturales del ser humano, perpetuando un ciclo de culpa y represión que, según Nietzsche, es una enfermedad cultural que todavía sufrimos. Sin embargo, Nietzsche no plantea simplemente una condena a Sócrates, sino una invitación a reconsiderar nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están guiadas por la lógica y hasta qué punto permitimos que nuestras pasiones e instintos encuentren su expresión? Al observar el legado socrático, Nietzsche nos desafía a abandonar el miedo al caos y a la irracionalidad, y a encontrar una forma de vida que integre y afirme todas las dimensiones de nuestra naturaleza. De esta manera, Sócrates no es solo un personaje histórico en la narrativa de Nietzsche, sino un símbolo de una elección fundamental, entre vivir en armonía con nuestras fuerzas instintivas o intentar dominarlas y sofocarlas bajo la dictadura de la razón. Mientras Sócrates opta por lo segundo, Nietzsche nos invita a explorar la posibilidad de lo primero, una vida donde la razón no sea una tirana, sino una aliada al servicio de nuestros impulsos más profundos y vitales. En la filosofía de Nietzsche, Sócrates no solo es criticado por sus métodos o ideas, sino por el impacto profundo y duradero que dejó en la cultura occidental. Nietzsche lo ve como el precursor de una tendencia que ha marcado la historia del pensamiento, el nihilismo. Este término, que ocupa un lugar central en la crítica nietzscheana, se refiere a la negación de la vida y de sus valores inherentes en favor de ideales abstractos y absolutos que, en última instancia, despojan a la existencia de su riqueza y diversidad. Para Nietzsche, Sócrates es el primer gran arquitecto de esta estructura nihilista que domina la tradición europea.
La conexión entre Sócrates y el nihilismo se encuentra en su obsesión por la razón y la búsqueda de verdades absolutas. Al proponer que la virtud, la justicia y el bien pueden ser definidos de manera universal, Sócrates inaugura una tradición que desvía la atención del ser humano de lo concreto y vital hacia lo abstracto e intangible. En este sentido, Nietzsche interpreta la filosofía socrática como un acto de rechazo a la vida tal como es, caótica, cambiante y rica en multiplicidad. La insistencia de Sócrates en que la razón puede y debe gobernar sobre todas las dimensiones de la experiencia humana establece, según Nietzsche, las bases de un sistema de pensamiento que niega lo instintivo, lo dionisíaco, lo vital. Esta tendencia no se detuvo con Sócrates, sino que se amplificó en la obra de Platón, su discípulo más influyente. Platón, inspirado por el método socrático, llevó la idea de las verdades absolutas a su máxima expresión con su teoría de las ideas o formas. En el mundo platónico, lo que verdaderamente importa no es el mundo físico y tangible, sino un reino abstracto e inmutable de perfección. Nietzsche ve en esta concepción una profundización del nihilismo, un movimiento que desprecia la realidad concreta en favor de una fantasía metafísica. Con Platón, la filosofía se separa aún más de la vida, priorizando lo eterno sobre lo efímero, lo ideal sobre lo real. El cristianismo, según Nietzsche, toma el relevo de esta tradición nihilista al fusionar el dualismo platónico con una moral basada en la renuncia y la culpa. La promesa cristiana de una vida después de la muerte refuerza la negación del mundo terrenal, presentándolo como un lugar corrupto y pasajero en comparación con la eternidad celestial. Nietzsche considera que esta moral, al igual que la filosofía socrática, priva a la vida de su valor intrínseco, subordinándola a ideales que están más allá de la experiencia humana. Sócrates, Platón y el cristianismo, en esta línea de pensamiento, son parte de un mismo proceso, una espiral descendente hacia un nihilismo que destruye la afirmación vital. Nietzsche distingue entre dos formas de nihilismo, el pasivo y el activo. El nihilismo pasivo, que él asocia con la tradición que comienza con Sócrates, se caracteriza por una resignación ante la vida. Es el resultado de un sistema de valores que declara que la existencia carece de sentido a menos que se someta a ideales trascendentes. El nihilismo activo, por otro lado, es una respuesta radical que Nietzsche propone como alternativa, una destrucción consciente de los valores establecidos con el fin de crear otros nuevos, basados en la afirmación de la vida y no en su negación. La búsqueda de la verdad, tan central para Sócrates y sus sucesores, es vista por Nietzsche como un ejemplo paradigmático del nihilismo pasivo. Al perseguir la verdad absoluta, el pensamiento occidental ha ignorado la multiplicidad y el dinamismo de la vida. La verdad, en términos nietzscheanos, no es un objeto estático que pueda ser descubierto mediante el razonamiento lógico, sino algo que se crea y se recrea constantemente a través de las fuerzas vitales. Sócrates, con su insistencia en que la verdad es única, eterna y alcanzable mediante la razón, introduce una perspectiva que, para Nietzsche, socava la capacidad del ser humano de abrazar la vida en su complejidad. Un ejemplo que ilustra esta crítica es el contraste entre la perspectiva socrática y la dionisíaca. Mientras Sócrates buscaba un orden racional que pudiera dominar la experiencia humana, Nietzsche celebra a Dioniso como el símbolo de una existencia afirmativa que acepta tanto la alegría como el sufrimiento, tanto el orden como el caos. El legado de Sócrates, al optar por la razón sobre los instintos, por la claridad sobre la ambigüedad, representa para Nietzsche un camino hacia la parálisis cultural, una falta de creatividad y una dependencia de valores que niegan la riqueza de la existencia. El problema del nihilismo no es solo una cuestión histórica para Nietzsche, es un desafío contemporáneo que sigue moldeando nuestra cultura. La ciencia moderna, con su búsqueda de leyes universales, y las ideologías políticas, con su obsesión por sistemas y estructuras, son, en cierto sentido, herederas del legado socrático.
En ambos casos, se prioriza la razón sobre la vida, perpetuando un ciclo de negación que Nietzsche busca romper. Sócrates, entonces, no es simplemente un filósofo que inicia una tradición, sino una figura que encarna una elección fundamental, entre abrazar la vida tal como es o negarla en busca de un orden racional y trascendente. En su crítica, Nietzsche no solo desmonta el legado de Sócrates, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia la vida, la razón y los valores. Nos invita, en última instancia, a abandonar el nihilismo pasivo de la tradición socrática y a buscar una afirmación activa y creadora de la existencia, donde la vida no sea juzgada ni domesticada, sino celebrada en toda su plenitud. Llegados a este punto, queda claro que la crítica de Nietzsche a Sócrates trasciende lo personal. No es simplemente un ataque al filósofo que marcó el comienzo de la tradición occidental, sino una invitación urgente a redescubrir lo que significa vivir plenamente. Nietzsche nos interpela desde lo más profundo: ¿estamos abrazando la vida en su riqueza y complejidad, o estamos atrapados en un legado que la racionaliza, la reprime y la reduce a fórmulas abstractas? La decadencia que Nietzsche identifica en Sócrates, su rechazo a los instintos, su obsesión por la razón y su negación de lo dionisíaco, no es un fenómeno lejano. Sigue presente en nuestra cultura, en nuestras decisiones y en nuestras formas de entender el mundo. Vivimos en una sociedad que privilegia el control, la lógica y la claridad sobre el riesgo, el caos y la vitalidad. Pero Nietzsche nos recuerda que la vida no se vive desde la cautela, sino desde el impulso creador que brota de nuestros instintos más profundos, desde una voluntad de poder, que nos permite transformar el sufrimiento y la incertidumbre en fuentes de fuerza y significado. A través de esta crítica, Nietzsche nos ofrece una herramienta para la redención: aprender a afirmar la vida, no a pesar de sus sombras, sino precisamente por ellas. En un mundo que nos invita constantemente a huir de nuestros deseos y temores, Nietzsche nos pide que los enfrentemos y los transformemos en actos de creación y afirmación. Es aquí donde radica su proyecto filosófico más ambicioso, la posibilidad de que cada uno de nosotros se convierta en el arquitecto de sus propios valores, en el autor de su propia existencia. Así que ahora, al cerrar este viaje por la relación entre Nietzsche y Sócrates, no podemos evitar preguntarnos: ¿qué hacemos con nuestros propios instintos? ¿Los ignoramos y reprimimos, como nos enseña el legado socrático, o los abrazamos como la fuente de nuestra fuerza y creatividad? Nietzsche nos invita a tomar la segunda opción, a vivir con valentía, a rechazar la mediocridad del nihilismo pasivo y a dar forma a una vida que sea, en sí misma, una obra de arte. Antes de despedirnos, me gustaría invitarte a seguir explorando estas ideas con nosotros. Suscríbete a Filosofía Desatada y únete a esta comunidad de mentes inquietas que buscan cuestionar los dogmas, derribar los ídolos, y sobre todo, encontrar nuevas formas de pensar y vivir. Si este vídeo te ha inspirado, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Recuerda, como decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Así que no temas interpretar la vida a tu manera. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, vive con intensidad, cuestiona con valentía, y sobre todo, afirma la vida en toda su plenitud. Gracias por acompañarnos en este viaje,